Muy buenas noches, soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM. Les doy la más cordial bienvenida a esta charla que tenemos cada vez en el museo. Estamos transmitiendo desde las plataformas de educación a distancia de la UNAM a través del canal de Facebook, de nuestro canal de Facebook del Museo de las Constituciones. Este mes dedicaremos nuestra última charla del año a platicar sobre los desafíos que enfrenta la Constitución para hacer un texto conocido y sobre todo puesto en práctica. Y para ello tengo el gusto de recibir nuevamente en este espacio a los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor Juan Jesús Garza Onofre y el doctor Javier Martín Reyes. Eh, Bienvenido, Juan Jesús. En unos momentos se incorpora con nosotros Javier. Eh, Qué gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros. No, estimada Rosalba, gracias como siempre por la invitación. Encantado de estar en este espacio con toda la comunidad para hablar, bueno, por un tema tan pertinente como siempre suele ser el de nuestra constitución política. Así es. Y Javier, bienvenido nuevamente a esta charla. Al contrario, muchas gracias por la paciencia. Es que ya el tráfico ahora de Ciudad Universitaria hasta acá cada vez se pone peor, pero mil gracias por esperarme. No, al contrario, qué bueno que pueden estar los dos porque vamos a platicar un tema, bueno, va a ser la introducción a un tema que sin duda se debe quedar en nuestras mentes y en nuestras mesas de trabajo y de reflexión durante un largo tiempo. Así es que, si me permiten, para quien no los conoce, voy a decir sus semblanzas y luego ya entramos en materia. Empiezo con Javier Martín Reyes, es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro por la Universidad de Columbia, Nueva York, licenciado en Derecho por la UNAM y licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es autor del libro Reforma en materia de justicia cotidiana del Fondo de Cultura de 2018 y coautor de La República Laica y sus libertades, la reforma en los artículos 24 y 40 constitucionales, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2015, además de ser coordinador del libro Ni Tribunal ni Electoral, también publicado por Jurídicas, y en colaboración con el CIDE en el 2021. Se ha desempeñado como profesor de Derecho Constitucional, de Derechos Humanos, de Argumentación Constitucional, de Instituciones Electorales, de Lógica, de Análisis de Normas y Argumentación Ojalá supiera algo Ojalá, más de ¿verdad? logística, De eso logística claramente. y argumentación jurídica. Sus líneas de investigación están relacionadas con el derecho constitucional, la interpretación y argumentación jurídicas, la enseñanza del derecho, la justicia electoral, la laicidad y los estudios jurídicos empíricos. Y vamos ahora con Juan Jesús Garza Onofre, que es abogado, maestro en Derechos Humanos y Argumentación Jurídica y doctor en Filosofía del Derecho. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como Javier, y profesor en el Colegio de México. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y se ha especializado en temas relativos al ejercicio de la abogacía, la enseñanza del derecho y la ética jurídica. Es colaborador quincenal en el programa de radio Así las Cosas con Gabriela Barkentin, con la sección Hemisferio Derecho por W Radio México, y también es editorialista habitual en diferentes periódicos como Reforma, el Semanario Gato Pardo y El Universal. Uno de sus libros más recientes es No estudies Derecho, publicado por Tauros en 2023. Y pues la razón de esta charla es un libro que acaban de publicar ambos invitados eh, con la editorial Taurus, que se llama La Constitución Desconocida, teoría y práctica de todo lo que siempre quisiste saber sobre tu Constitución, pero no te atreviste a preguntar. Pues felicidades por este libro, sin duda es fundamental para quienes se interesen en conocer la Constitución, quienes están estudiando la Constitución y quienes quieran reflexionar un poco más sobre en qué estado estamos de conocimiento de la Constitución y de su práctica. Entonces, como saben, invito a quienes nos están viendo a través de nuestro canal de Facebook. Por supuesto, les agradezco que estén en sintonía con este programa y les recuerdo y les invito a que dejen sus dudas y sus comentarios en el chat para que podamos responderlos al final de la charla. Entonces, empezamos, Jesús y Javier. Ahí les va la primera pregunta. Eh, la charla, pues la titulamos Los desafíos ante la Constitución, su conocimiento y práctica cotidiana. Y la pregunta primera va en este sentido.
cómo conocer nuestra Constitución y fomentar una cultura constitucional. Y aquí me permito retomar una frase del libro que ustedes escriben en este sentido. Dicen, ni el derecho ni la Constitución son monopolios exclusivos de nadie. ¿Quién quiere empezar a contestar? Bueno, pues si quieren, inicio yo, ¿no? Eh, a- Claramente agradeciendo siempre al Museo de las Constituciones, Rosalba, todo tu equipo, por la invitación y la disposición, ¿no? Eso lo creemos desde hace mucho tiempo, lo hemos venido platicando al momento cuando impartimos clases, ¿no? La Constitución es demasiado importante para dejársela solo a los abogados y los políticos, ¿no? Y creo que una frase que también la tenemos por ahí es, cómo sabemos que la educación es lo único que puede sacar adelante a México, ¿no? Creemos en la educación. El problema es cómo cambiar la educación, ¿no? Y cuando hablamos de educación, el primero es que de verdad la Constitución está escrita de manera muchas veces muy compleja, en lenguaje abigarrado, artículos que se contraponen unos a los otros, donde parecería que no hay propiamente una posibilidad de entender una Constitución que vaya generando ciertas reglas y principios congruentes a un cúmulo de ciudadanos que no solamente sean aquellos que hayan estudiado derecho, ¿no? Entonces sí creo que hay un tema de los propios legisladores de estar constantemente cambiando y cambiando las reglas. Eso me lleva al segundo momento. Es la Constitución más reformada del mundo. O sea, nada más en estos 2 meses desde que tomó posesión la nueva presidenta, la titular del Ejecutivo, se ha modificado 7 veces la Constitución. Esto no es menor, vamos que volamos para tener uno de los sexenios donde más hay cambios de la Constitución. En ese sentido, si vamos cambiando la Constitución cada semana, es muy probable que eh, cuando terminemos de leerla, haya cambiado la Constitución, ¿no? Entonces, ¿cómo conocer nuestra Constitución y fomentar una nueva cultura constitucional? La Constitución debería realmente que cada cambio que realice, que sean los grandes acuerdos y los grandes factores que vayan a generar distintas dinámicas a distintas velocidades a todas las personas que habitamos una misma comunidad política, ¿no? Y un tercer factor, ya hablamos del lenguaje, de las contradicciones, de la reforma constante y demás, yo creo que también lo hemos mencionado y lo hemos teorizado, se encuentra en la longitud de la Constitución. Es una Constitución larga. Según varios estudios, es la sexta más larga del mundo. Y en ese sentido, no es que esté bien o mal tener una Constitución larga o una Constitución corta. Lo que estamos hablando es propiamente es de que hay cosas, y eso lo creemos, ¿no?, que no deben estar en la Constitución. La Constitución entonces se convierte en una especie de reglamento o catálogo, ¿no? Una constitución que regula cuántos minutos y segundos debería estar propiamente en las campañas electorales, las promocionan los partidos políticos, pues no le vemos mucho sentido que eso esté en la Constitución, ¿no? El amplio catálogo de prisión preventiva oficiosa también está en la Constitución cuando la Constitución no debe ser un código penal. La Constitución debe ser aquella estructura o una definición minimalista que creo que podríamos acordar todas las personas que estamos aquí, es entender que la Constitución es un acuerdo mínimo de aquellas cosas que nos definen como nación, de aquellos imponderables, ¿no? Con una carta de derechos, con instituciones que nos pueden ayudar a tener un mejor porvenir. Entonces, si vamos teniendo esos tres factores, Rosalba, y con esto termino, creo que aquí la pregunta es a la inversa. ¿Cómo conocer a nuestra constitución de una mejor manera o teniendo mejor cultura constitucional? Hay mucha labor que hacer propiamente, no solamente desde la comunidad, desde lo individual, desde la educación, sino propiamente de los que se encargan de generar estas reformas a la Constitución, que creo que es uno de los grandes temas pendientes de nuestra democracia, ¿no? Si queremos una mejor democracia, pues quizá ya no hace falta construir mejores instituciones o mejores esquemas democráticos. Lo que nos falta al final del día son mejores demócratas, ¿no?
Javier. Y a ver, yo, obviamente de acuerdo con todo lo que ya dijo Tito, ¿no? Pero yo sumaría otra cosa que es que necesitamos mejores maneras de comunicar el contenido de la Constitución, ¿no? O sea, es decir, con esta Constitución que tenemos, ¿no? Ya lo mencionaba Tito, la sexta más extensa del mundo. No somos top 10 en fútbol, ni en las Olimpiadas, ni en muchas cosas, pero en términos de extensión constitucional, claramente somos de extensión constitucional, ahí sí somos de clase mundial. Eh, Eso genera no pocos problemas, además del lenguaje, el problema de la desorganización. O sea, yo creo que si nos hacemos la pregunta de cuántas personas que nos están viendo y escuchando en este momento se han dado a la tarea de leer este, toda la Constitución mexicana del artículo 1 al 136, olvidémonos ya de los artículos transitorios, pues la respuesta es que casi nadie. Y además habría que estarla leyendo constantemente, ¿no? Esto que hemos visto, este sexenio de 7 reformas constitucionales en menos de 3 meses, es solo la consecuencia de un proceso muy largo donde la Constitución mexicana es también, bajo algunas mediciones, la más reformada del mundo, ¿no? O sea, de las constituciones vigentes no hay una constitución que cambie tanto como la mexicana. Seguirle el paso es muy complicado, ¿no? Yo recuerdo en mis épocas de estudiante, vendían en el Fondo de Cultura Económica una versión impresa de la Constitución que era un libro. O sea, para cualquier efecto práctico era un libro completo. Yo digo que hoy debería de ser casi casi un delito hacer versiones impresas de la Constitución para dar clases y demás, porque claro, cambia tanto, se desactualiza tanto el tema del papel. Entonces, ¿qué hacemos con una Constitución así, no? Y creo que el libro que escribimos de la Constitución desconocida es precisamente una respuesta a eso, ¿no? O sea, es un libro que no está escrito para personas abogadas necesariamente. Por eso, como tú señalabas, pensamos que esto es algo muy importante para dejárselo solo a quienes estudiaron derecho, solo a quienes ejercen la política, solo a quienes le ven una utilidad práctica. Hay que dejar ese vicio espantoso que tenemos las y los abogados, que es que no hablamos en español, sino en abogañol, ¿no? ¿Y qué es el abogañol? El uso innecesario de términos o fórmulas complejas para transmitir ideas que pueden ser mucho más sencillas. El derecho, como cualquier disciplina, como el periodismo, la comunicación, la arquitectura, la medicina, la física, claro que tiene algunos conceptos, muchos que son, ¿no? Específicos, especializados, que tienen una connotación, pero las personas abogadas no solo utilizamos conceptos jurídicos que tienen definiciones específicas, sino que utilizamos, ¿no? Unos formulismos, oraciones extraordinariamente largas, rebuscadas, consubordinadas, gerundios, un montón de palabras de latín que podríamos sustituir por palabras en español. Bueno, eso lo tenemos que cambiar. Necesitamos mejores libros de entrada para enseñar la Constitución y necesitamos mejores espacios también para enseñar la Constitución, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que estamos viendo hoy en día con los grandes debates que estamos teniendo en México es que hay algunas ideas, y pongo un ejemplo muy sencillo. La idea que la democracia es algo más que el voto. Claro que los votos son importantísimos en una democracia constitucional, eso es indiscutible. Si las mayorías no pueden decidir cosas importantes, no es un régimen democrático, punto. Pero la democracia constitucional, para ser digna de ese nombre, tiene que tener límites al poder, ¿no? ¿Por qué? Porque las constituciones modernas son, entre otras cosas, eso, herramientas para ponerle límites a las autoridades, porque esa es una manera de garantizar nuestros derechos, es una manera de evitar la concentración de poder y los abusos que se derivan. Bueno, esa es una idea que una persona que ha pasado por una facultad de derecho en una clase de derecho constitucional seguro sabe, pero la persona mexicana promedio que pasó por la primaria, por la secundaria, ¿no? Por la educación pública, no necesariamente. ¿Por qué? Porque las clases de civismo siguen siendo esas viejas clases de civismo que todas y todos tuvimos, ¿no? Entonces yo diría, hay un reto muy grande para todas y todos, personas abogadas y personas no abogadas, en pensar nuevas formas y nuevas vías para comunicar
con mayor claridad, con mayor efectividad, ¿no? Y de nueva cuenta, manteniendo el rigor que se necesita, porque es obvio que hay cosas técnicas, pero al mismo tiempo, caray, podríamos ser bastante más claros, ¿no? Las personas que nos dedicamos a esto. Retomo lo que ambos han comentado, la educación es fundamental. Y hablabas de las materias de civismo, de las pocas que quedan, porque también habría que revisar los planes de estudio a nivel de educación, incluso básica, media básica, superior, para aquellas materias que no son propiamente derecho, pero otras materias que están relacionadas, que también es pensar en el derecho como una materia en la que confluyen muchas otras, ¿no? Eh, y en este sentido, la educación que en realidad hable, quizá no de la Constitución, estaba pensando ahorita que hablaban, que a lo mejor hay que hacer un pasito antes y hablar de cómo, si quieres leerla, si te interesa leer la Constitución, cómo tendrías que acercarte a la Constitución para leerla, ¿no? Desde explicar cómo está integrada, eh, títulos, capítulos, párrafos, apartados, ¿no? Para que las personas que estén interesadas en ello sepan cómo leer este documento. Y por otro lado, la comunicación. Ahora que, como bien dices, ha habido un periodo de muchas reformas constitucionales, solo pocos ven el canal del Congreso, solo pocos se animan o están interesados en ver esas largas sesiones en donde se discuten estas reformas, pero no se me imagino que podría ser muy interesante conocer de voz de algunos de los legisladores, ya sea senadores o diputados, que nos digan qué fue, que nos explicaran, ¿no? En qué consistieron las reformas, como en un intento de divulgar lo que se está haciendo en estos procesos que la misma Constitución contempla, ¿no? Que es el de reformas. Quizá eso podría ser alguna opción. Y me llama la atención cuando comentas lo de las constituciones impresas. Al museo llegan personas pidiéndonos que les regalemos la constitución impresa. Y les comentamos eso precisamente, ¿no? Pues miren, les podemos conseguir un ejemplar impreso. En ninguna librería van a conseguir una constitución actualizada porque esto sigue en proceso. Y quizás si les regalamos una impresión ahorita de la constitución para mañana o la próxima semana, tendría usted que revisar cuál fue la reforma que se está discutiendo ahorita y que posiblemente se apruebe y se modifique. Entonces, eso también puede ser un factor que no ayude. Pero bueno, como ambos pusieron sobre la mesa, es algo en lo que se tiene que trabajar y en lo que, pues, de ustedes desde la academia o de los foros de divulgación, desde la publicación de estos libros, y nosotros desde el museo, pues, sumamos esfuerzos para acercar a la Constitución a las personas que se interesen y también a las que no. Hay que formar esa cultura constitucional y jurídica. Eh, eh, si quieren, pasamos a la siguiente pregunta, que es, y esto lo comentan en su libro de una manera interesante. Hablan de un concepto de fetichismo constitucional. Y para que nos lo expliquen, les pregunto si la Constitución transforma la realidad o la realidad transforma la Constitución. ¿Quién Yo creo que ahora empieza Javier, que además él ha trabajado más El, el fetichismo constitucional. ahí yo tengo que confesar que este libro tiene muchas contribuciones, pero claramente el que utiliza más fetichismo constitucional es mi querido Tito. Pero a ver, no, a ver, yo creo que ahí hay un proceso que va en doble sentido, ¿no? Las constituciones, como el derecho, como las normas, siempre lo que nos dicen es lo que debe ser, ¿no? Es decir, las leyes del derecho son diferentes de las leyes de la física porque se pueden incumplir, ¿no? Y tan se pueden incumplir que tenemos una serie de procedimientos, instituciones, personas que están encargadas de vigilar que esas normas se cumplan y cuando no se cumplan que haya consecuencias, que haya actos que se invalidan, que haya personas que tengan responsabilidades, eventualmente que pueda haber incluso como, como sanciones. Entonces, el derecho siempre tiene esa pretensión de tratar de moldear el comportamiento, ¿no? O sea, es decir,
Cuando en la Constitución reconocemos un derecho a un medio ambiente sano, lo que estamos queriendo decir es que como comunidad política valoramos el medio ambiente y que queremos que haya una obligación de las autoridades y de la ciudadanía para avanzar hacia eso. Ahora, eso, como lo explicamos en el libro, supone una extraordinariamente compleja cadena de decisiones para que pasemos de un derecho que está en el texto de la Constitución a la realidad. No basta con ponerlo en la Constitución. Nosotros siempre lo decimos, lo más barato que hay en México y en el mundo para una persona legisladora es meter algo en una ley o en una Constitución, ¿no? O sea, es decir, no cuesta nada, hay que presentar la iniciativa, hay que procesarla internamente, pero si uno genera los consensos, se aprueban los dictámenes, pasa al pleno, se aprueba y ya está. O sea, es decir, aprobar una reforma constitucional o legal más como en un contexto en el que estamos es muy fácil. Lo que es muy difícil es transformar la realidad. Porque para que un derecho fundamental se vuelva una realidad que impacta a las personas de carne y hueso, se necesita no solo el cambio en la Constitución, sino un desarrollo de las leyes secundarias, de los reglamentos, de las políticas públicas. Es decir, otra de las ideas que repetimos varias veces en el libro es que no hay derechos sin presupuesto. Todos los derechos, todos, absolutamente todos, los económicos, sociales y culturales, pero también los derechos civiles y políticos, nos cuestan. Y para eso se necesita presupuesto, para eso se necesitan políticas públicas, pues no hechas al aventón, sino políticas públicas idealmente bien diseñadas, bien implementadas, bien evaluadas. Y solo cuando tomamos esa larga cadena de decisiones que son muy costosas y son complejas, es que se transforma la realidad. Entonces creo que la batalla contra el fetichismo constitucional es esa batalla contra esa idea que además permea mucho en el mundo de la abogacía, de que si cambiamos la constitución en automático se transforma la realidad, ¿no? Y esto no es así. Ahora, eso no quiere decir que el derecho no sirva como una herramienta de transformación social, pero hay que hacer muchísimas otras cosas más para eso. Y lo inverso también pasa, ¿no? Creo que ya no me meto mucho, pero, pero también habría que reconocer que las concepciones modernas del derecho, o por lo menos con las que nos sentimos más cómodos, no son concepciones formalistas donde el derecho nada más es un conjunto de conceptos abstractos que solo los juristas podemos entender, sino es una herramienta para resolver problemas en sociedades concretas, ¿no? Entonces, en esa medida también hay buenos ejemplos, pues, de cómo la realidad también termina influyendo en el derecho, ¿no? Yo pensaría que es un proceso que va en los dos sentidos, pero la clara batalla es contra esa idea, pues muy perniciosa de que si cambiamos el derecho cambia la realidad en automático cuando sabemos que no es así, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, para hablar de esto, cómo la realidad incide en los cambios de derecho, en la concepción misma del derecho, lo que está ocurriendo en Europa o en otros países en donde se está legislando sobre inteligencia artificial, ¿no? Que ya es un tema que está presente en prácticamente todas las sociedades desarrolladas y que se están viendo los efectos que algunos países, algunos abogados han considerado, filósofos y demás han considerado necesario regular, ¿no? Aquí es como esta realidad incide en cómo el derecho tiene que retomar esos temas y analizarlos. Jesús, ¿algo que agregar? A ver, quizá algo muy rápido, Ujú. Rosalba, nada más siguiendo la estela que dijo Javier, ¿no? O sea, lo cierto es que la realidad va transformándose tan rápido, ¿no? Ya también tú lo mencionas, ¿no? En donde el derecho llega muchas veces tarde y llega mal, ¿no? Listo. O sea, así hay que decirlo, ¿no? No hay que generar una especie pues, no sé, de un derecho impoluto y un derecho omnipresente y omnipotente. El derecho muchas veces llega tarde y llega mal, y muchas veces se hace de la vista gorda, ¿no? Que ni siquiera le entra a regular algunos temas cruciales para el futuro de la sociedad y de la democracia. Pero no por eso significa que el derecho se tiene que menospreciar, o que el derecho tiene al final del día que cumplir
una función más bien de corte tangencial. El derecho debe y puede servir para estructurar mejores modelos de convivencia intersubjetiva entre todas las personas, ¿no? Y el derecho va cambiando hábitos. Acá la pregunta es si realmente necesitamos ponerlo a nivel constitucional. Pongo un ejemplo que me gusta mucho ponerlo a nivel de las clases, ¿no? Cuando uno estudió derecho, a mí por lo menos, ¿no? Los profesores fumaban dentro del aula, ¿no? Llegaban fumando, ¿no? A mí me cuentan mis padres, ¿no? Que se fumaba en los aviones incluso, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo, no? Es súper peligroso, súper inconsciente. Bueno, a través de regulación y de estudios que fueron reflejando el impacto que tiene el cigarro en los hábitos comunes de las personas, se decidió poner una restricción estricta a publicidad, a espacios para fumar, a modelos de salud pública en donde el cigarro tal fuera a cumplir ciertas opciones. Y ya está. Ahora, por lo menos en una escuela de derecho, no se ve un cigarro. ¿No? Y hay que caminar 2 kilómetros y ampararse. Estoy exagerando, ¿no? Pero no es normal ver un cigarro, ¿no? Y esto está bien, esto fomenta un buen ambiente y demás, etcétera, etcétera. El problema acá es que, bueno, podemos hacer un símil al tema de los vapeadores, ¿no? Que es la evolución del cigarro electrónico, ¿no? Y parecería que una de las reformas que está en la antesala es la prohibición a nivel constitucional de los vapeadores. Bueno, ese tipo de cosas no deben estar en la Constitución, ¿no? La prohibición del cigarro, el establecimiento de imágenes, de leyendas, la prohibición de ciertos parámetros para... no está en la Constitución, porque la Constitución no debe ser, al final del día, una ley reglamentaria o algo propiamente que afecte la estructura básica de un modelo de Estado, ¿no? Entonces sí creo que van a surgir nuevos fenómenos, ¿no? Van a surgir nuevos fenómenos, los cigarrillos electrónicos, yo qué sé, los nuevos modelos para poder conseguir ciertos tipos de nicotina, yo qué sé, ¿no? Bueno, no todo tiene que ir en la Constitución. En ese sentido, el derecho en sentido amplio y la estructura jerárquica normativa en red que se va construyendo a través de su práctica en el ejercicio cotidiano debe y puede generar mejores prácticas constitucionales. Dejemos a la Constitución lo que debe ir en la Constitución, ¿no? Instituciones públicas, derechos, libertades, garantías, y de ahí vamos tejiendo. El derecho no funciona de manera automática. Entonces, me parece que en efecto la realidad siempre va a ir más veloz que el derecho, pero el derecho cumple una función esencial para cualquier sociedad que quiera seguir estableciendo parámetros y reglas de conducta medianamente estables. Gracias. Y pues esto tiene que ver con lo que habían comentado hace rato, en el sentido de que, que no es solo las reformas o los artículos, sino el andamiaje, incluso jurídico, sobre todo jurídico, que se necesita para aplicarlos, ¿no? Reglamentos, códigos, legislación secundaria, que es en donde debería caber. Eso se puede modificar más rápido, en un dado caso, o crear más rápido, ¿no? Legislar más rápido, ¿no? Y no un proceso que implica toda la reforma constitucional, tal como lo establece, por ejemplo, la nuestra, ¿no? Nuestra Constitución. Retomo esto que han comentado para avanzar en esta charla. En su libro, este libro, para que identifiquen la portada, quien conoce. La primera parte la dedican a plantear 10 temas en los que hacen una introducción teórica sobre la Constitución, el poder constituyente, los derechos fundamentales, las formas de Estado, y allí nos explican que las constituciones, la mayoría de las constituciones o las que han sido fundamentales, sobre todo para nuestra historia constitucional, tenían como tarea fundamental, tenían dos tareas fundamentales. Primero, limitar el poder, los poderes, los gobiernos, y la otra tarea fundamental, garantizar el ejercicio de los derechos. Y ya para ir aterrizando un poco en nuestra actualidad, ¿cómo estamos en esas dos materias en nuestro país? Vas, Tito. Ahí Venga, sí. venga, 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 vamos, a ver, históricamente, en efecto, la constitución, la idea de constitución es generar un acuerdo común y a partir de ese acuerdo común
evitar la concentración de poderes, evitar propiamente el poder despótico, es evitar que la discrecionalidad sea el arbitrio propiamente lo que dicte la toma de decisiones colectivas, ¿no? Y en ese sentido, históricamente se ha venido generando instituciones y momentos dentro de la historia constitucional mexicana para garantizar los derechos, ¿no? Los derechos al final al día no funcionan de manera automática. Hay instituciones que los garantizan, ¿no? Si queremos tener artículo sexto, derecho al Internet de banda ancha, necesitamos un Instituto Federal de Telecomunicaciones, necesitamos una Comisión Federal de Competencia Económica que regule a los agentes que se dedican a eh, proporcionar el servicio de Internet, ¿no? Lo que hemos visto en estos últimos tiempos es al generar estos tres contextos, Rosalba, de una constitución larga, poblada de cosas que no deberían de ir en la misma, una constitución con muchas reformas, donde llega un nuevo poder político y lo va cambiando a discreción, vemos instituciones que no maduran lo suficiente, ¿no? Y en ese sentido yo sí lo creo, ¿no? Hablo a título personal, en el sentido que la constitución en los últimos tiempos no ha servido propiamente para limitar al poder político. Al contrario, creo que una lógica histórica y también de esto un libro con distintas colegas y colegas, distintas personas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, hicimos la historia de la militarización. Y lo que vemos es que el creciente poder que se le ha otorgado al ejército, a las Fuerzas Armadas en México, no empezó en un sexenio o en otro determinado. Ha sido una historia a lo largo de muchas décadas, ¿no? Y en ese sentido lo que estamos viendo es generando condiciones en donde no necesariamente lo que realmente se está buscando y lo que se está pretendiendo es que el poder político pueda estar limitado por el poder jurídico. ¿A qué me refiero? A que al final del día el derecho sirve para limitar a la política. ¿Por qué? Porque el derecho sigue procedimientos y reglas. Y esto ya lo mencionaba Javier. Las mayorías, que son abrumadoras, las mayorías que en este momento político demuestran claramente una simpatía por un partido que ha ganado distintas mayorías en las cámaras, lo que vemos al final del día es que esas mayorías no deben traducirse en una falta de diálogo y de consenso entre todas las fuerzas políticas y las minorías. En ese sentido, sí creo que hay instituciones que han resistido, hay instituciones que han podido determinar la garantía de esos derechos, pero hay otras que ya no. Yo creo que de verdad algo que lo hemos hablado en plena libertad y con discrepancia de colegas y demás, porque eso es propiamente la labor que le corresponde a la academia, pero es la reforma al Poder Judicial. O sea, yo creo que el Poder Judicial claramente tenía muchas áreas de oportunidad, claramente era criticable en muchísimos aspectos. Lo que no me parece sano de una reforma judicial de estas magnitudes es que de la noche a la mañana todo se vaya a ir al borrón y cuenta nueva. En ese sentido, estos impas, estas transiciones en que lo que se genera una nueva institución, en lo que vamos acomodando propiamente las dinámicas y el ejercicio de una nueva posibilidad de entendimiento respecto a la judicatura en México, puede ser aprovechado para generar condiciones donde no exista certeza jurídica de cuáles son los límites y cuáles van a ser la manera en cómo se garanticen los derechos. Yo creo que esto nos habla, y con esto termino esta intervención, nos habla de la combinación de una tormenta perfecta. Reglas que no fueron lo suficientemente resistentes para generar límites a mayorías, a movimientos que no se pensaron realmente que algún día existirían, ¿no? Y la otra, actores políticos que al final del día pueden más sus intereses personales que el bien común, ¿no? Vemos al final del día que estas mayorías, que no se nos olvide que son construcciones artificiales en ocasión eh, de las autoridades electorales a través de lo que se ha llamado como sobrerepresentación. Vemos que la mayoría en distintas reformas se consiguió a través de abandonando ciertos partidos políticos para irse a otros partidos políticos o cambiando las reglas del juego hasta el último minuto. En ese sentido, se combinan malas reglas con actores que no están en la mejor disposición de entender puntos medios, acuerdos grises, y en ese sentido, la Constitución va perdiendo mucha de la potencialidad que se esperaría para el futuro de una nación. Como instrumento que comentábamos, limita el poder, ¿no? Lo regula y garantiza el ejercicio. Javier Martín.
No, a ver, o sea, nada más para sumar en la línea de lo que decía Tito. A ver, yo creo que en México tuvimos muchos años constitución sin constitucionalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque formalmente ahí había un documento que organizaba el poder, ¿no? O sea, es decir, yo creo que en la época del régimen priista, pues es innegable que había ciertas instituciones que no que funcionaban, ¿no? La regla de la no reelección, por ejemplo, que fue tan fundamental en la supervivencia del régimen priista y que lo distinguió, aunque claramente era un sistema autoritario, de otro tipo de dictaduras que vimos, por ejemplo, en América Latina, uno diría, bueno, pues esa era una regla constitucional muy efectiva y que se cumplía. Pero justamente como tú mencionabas, Rosalba, y lo decimos en el libro, y ahí es evidente que no estamos descubriendo ni el agua tibia, ni el hilo negro, porque es uno de los pilares del constitucionalismo, es que para que una constitución pueda ser digna de ese nombre, conforme al canon del constitucionalismo, de las revoluciones liberales que nos dieron los modelos que hoy tenemos, precisamente hoy, hay que cumplir por lo menos con esas dos condiciones, ¿no? Además de otras más. Yo creo que lo que nos ha pasado en México es que durante algunos años, ¿no? Pensábamos que íbamos en esa ruta, ¿no? Que veníamos de un régimen autoritario donde la Constitución no limitaba o limitaba muy poco al poder y donde los derechos se garantizaban muy mal y muy disparejo, ¿no? Venimos de ese contexto. Los derechos políticos, la libertad de expresión, bueno, pues tenían enormes restricciones. Había otros que se garantizaban de mejor manera, ¿no? Y sí, creo que es eso que llamamos tan abstractamente transición a la democracia y transición jurídica, a lo que se referían, entre otras cosas, era precisamente a eso, que queríamos que la Constitución sí fuera una norma jurídica, algo obligatorio, no un programa político, no una carta de buenas intenciones, no una carta a Santa Claus, no, obligaciones para los poderes públicos que se tenían que cumplir y que cuando se incumplían podíamos ir a los tribunales a exigirnos que la Constitución y los derechos humanos o las garantías individuales antes tenían que tener un efecto sobre lo que sucedía en el día a día de las personas, ¿no? Y hoy creo que sí estamos en una encrucijada. Hoy sí creo que tenemos enfrente una concepción diferente de lo que es la Constitución, de lo que es el poder, de lo que es la separación de poderes. Hoy creo, Tito mencionaba el tema de militarización, este libro que escribimos con otros colegas de jurídicas, Érase un país verde olivo. Eso a mí es algo que me preocupa, ¿no? Es decir, la concentración de poder en autoridades militares es algo que llama la atención. Hubo una reforma importantísima al artículo 129 de la Constitución, ¿no? Que era un artículo que nos decía que las autoridades militares solo podían en tiempos de paz hacer funciones que tuvieran conexión con la disciplina militar. Hoy van a poder hacer lo que se define en cualquier ley secundaria, en principio. El tema de la reforma judicial, el tema de la prisión preventiva oficiosa, eventualmente el tema de la reforma electoral, sí nos pueden dejar, déjame ponerlo así, en un peor estado de cosas. Habíamos avanzado poquito, sí, mal, con muchos pendientes, con muchas deficiencias, discutible, pero creo que había algunos avances que eran innegables. Hoy algunos de esos avances o buena parte de ellos creo que están en riesgo y creo que eso es lo que nos vamos a estar jugando los primeros meses, los próximos meses y los próximos años en México. Gracias. Precisamente estos temas eh, y los riesgos que puede haber cuando se habla de reformas a la Constitución, de modificación de artículos o de, eh, sí, reformas que están cuestionando la utilidad de instituciones que garantizan o que han garantizado, que tendrían que garantizar el ejercicio de ciertos derechos, es lo que exponen en la segunda parte de su libro, cuando hablan de la Constitución en la práctica. Y algo que tiene que ver con lo que han hecho, y es uno de los comentarios que tenemos por aquí, que ahorita voy a leer, es que en efecto haya personas legisladoras que tengan los conocimientos suficientes, no solo
de las materias jurídicas que les competan, según la comisión en la que trabajen, sino de técnica legislativa, para que precisamente no quieran, como nos dice aquí algún comentario, poner todo en la Constitución, ¿no? Sino saber o dejarlo en las materias, lo que se está haciendo, por ejemplo, ahorita en el proceso en el que estamos de la reforma judicial, que se están haciendo al mismo tiempo las leyes secundarias, ¿no? Esto es algo fundamental y que tiene que ver también con esta necesaria cultura y formación de una cultura jurídica y constitucional. Saber que quien llegue a formar parte de una Cámara de Diputados, de una Cámara de Senadores y llegar hasta un Congreso General, sí realmente tendría que tener esa preparación, esos conocimientos para tratar de aminorar lo que estamos viendo que está ocurriendo en muchos casos, ¿no? Y bueno, podríamos seguir con otros tantos ejemplos, pero si me permiten, porque ya está el tiempo encima, ¿puedo retomar algunos comentarios y preguntas? Adelante, querida. Gracias. Empezamos con Elysium Durán de Huachochi, Chihuahua. Los felicita esta charla y nos manda un saludo. Igual, Elysium, muchas gracias por sintonizarnos. Eh, y aquí algo en relación, un comentario en relación con lo que nos platicaba Tito. Dice Ángel, tienen razón. Si bien la Constitución en su artículo cuarto establece el derecho a un medio ambiente sano, debería establecerse la restricción de los vapeadores en mandos municipales o códigos penales, ya siendo muy severos. ¿En dónde Sí. está la restricción ahorita del uso de vapeadores? Recuérdenme. A ver, no, como tal no existe. O sea, todavía, ¿no? Me parece que hay algunas cuestiones administrativas, ¿no? Pero es el ejemplo clásico de un producto nuevo, ¿no? Algo que no está totalmente regulado, que acapara estas zonas grises y como tal, la prohibición de los vapeadores yo creo que es la peor solución, ¿no? La prohibición lo que va a generar es un mercado negro, ¿no? O la posibilidad de que en otros países donde no están prohibidos, ¿no? Se puedan entrar de contrabando, ¿no? Y esto me parecería el peor de los escenarios porque te genera muchísimas problemáticas. No, me parece que deben estar regulados en alguna cuestión administrativa, yo creo que a nivel federal, un producto, sin más, tal, pero esta regulación de los vapeadores no ni significa tener la potencialidad de establecerla a nivel constitucional, ni mucho menos la prohibición. Creo Claro, que esta es la clave, de entender que claramente necesitamos una regulación de los vapeadores, me parece, pero natural, ¿no? Y saber que ahora los consigues pues prácticamente en cualquier tienda de conveniencia, ¿no? Ayer estaba yendo, ayer pasé a una y ahora parecería que están más regulados los chocolates que los vapeadores, pues ahí están. Bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Es sano que se regulen. El problema acá es que si nos vamos a un extremo al otro, vamos a pendular en donde lo que menos vamos a tener es una discusión sensata y una discusión necesaria de lo que realmente necesita el entendimiento de un vapeador para la salud pública, ¿no? Aquí no se trata de llegar a un estado moralino en donde nos diga esto está prohibido, esto está permitido. No, en absoluto. Esa es una concepción de un modelo de Estado. Lo que tenemos que entender es decir, bueno, los vapeadores generan estas problemáticas, van a tener tales consecuencias. Y si queremos venderlos, pues quizá un tema fiscal, ¿no? Ahí es donde parecería que la única solución que le encontramos a muchas, como bien dijiste, Rodolfo, de nuestros legisladores que ni siquiera saben qué es lo que legislan, pues sí radica en una ignorancia de la propia Constitución, ¿no? y sí, Javier. Y quizás si nada más puedo sumar, a ver, yo creo que esta propuesta de prohibir los vapeadores en la Constitución refleja dos cosas que están mal, ¿no? Eh, Uno es pensar que la mejor regulación es prohibir las cosas, ¿no? Cuando no sabemos algo, cuando desconocemos algo, la lógica prohibicionista a mí francamente me parece que si no ha funcionado con el tema de las drogas, ¿por qué vamos a pensar que sí va a funcionar con los vapeadores? Hay países que han prohibido el consumo de alcohol y tampoco han resuelto los problemas relacionados con este tipo de sustancias. Y así, entonces ahí hay una primera. Es muy curioso, ¿no? Hay actores políticos que dicen prohibido prohibir y de repente quieren prohibir todo en la Constitución, ¿no? Y la otra cosa, sumando un poco a lo que dice Tito, es, y retomando lo que tú decías, Rosalba, de la realidad. A ver,
La pregunta de qué tan dañinos son los vapeadores hoy en día, en noviembre de 2024 en México, es una pregunta empírica, es de la realidad. Eso no lo vamos a contestar las personas abogadas, eso lo va a contestar la ciencia y las personas científicas. Y quizá hoy en día tenemos evidencia empírica de que hay afectaciones o muy grandes o muy leves. Pero el día de mañana puede ser que tengamos más información que nos diga una cosa o la otra. O puede ser que el día de mañana la tecnología evolucione de una manera que los vapeadores ya no sean dañinos para la salud. Y el derecho tiene que ser lo suficientemente flexible para adaptarse a esos cambios de la realidad. ¿Cuál es el problema cuando lo subes a la Constitución? Pues que ya se fregó la cosa, ¿no? De aquí a que vuelves a tener las mayorías calificadas necesarias para cambiarlo. Por eso es una mala idea meter toda la Constitución. Por eso las cosas que son mucho más variantes, mucho más contextuales, ¿no? Las cosas que van cambiando con el paso del tiempo, hay que ponerlas en otro tipo de ordenamientos que sean más flexibles, que no sean tan rígidos. Nada más era sumar ahí un poquito en esos dos sentidos, ¿no? Gracias, Javier. Gracias, Ángel, por la pregunta. Bueno, ya nos llenamos de comentarios y el comentario que sigue, que es importante, no lo tocamos por cuestión de tiempo, como dije al inicio de esta charla, es solo una probadita, no solo de los contenidos del libro, sino de estos temas que tienen que ser recurrentes en nuestros ámbitos. Michelle nos dice, me parece que las reformas deberían estar más apegadas a los tratados internacionales, tomando en cuenta su jerarquización de que el país está sujeto, bueno, a, qué país está a la que el país está sujeto, para que en lugar de que sean sistemas rígidos, atiendan a las problemáticas de la población. Todo un tema. Si podían comentar un Sí, poco. no, todo un tema, si me permites, Javier, que recién eh, tuve una clase respecto a eso. O sea, fíjate, gracias por la pregunta, el comentario. O sea, el problema son problemas globales, ¿no? O sea, el medio ambiente, por ejemplo, la migración, no son temas de esa visión que algunos despistados todavía quieren imponer, en donde parecería que cualquier injerencia ya es una afrenta, en absoluto. Ferrajoli desde hace tiempo, pero desde hace años, ha planteado la idea de la constitución de la Tierra, una constitución planetaria, el constitucionalismo y la justicia global, tribunales regionales, tribunales especializados. Muchas veces han funcionado, muchas veces no, pero lo que nos parece ahora bien necesario entender que en efecto, reformas a la Constitución deben de apegarse a parámetros internacionales, no bajo un afán de soberanía ni malinchista, no, en absoluto, de entender que problemas globales nos afectan a todos, aunque no a todos por igual. Y esto puede ser el peor de los mundos, entender que si nos quedamos fuera de algunas lógicas, si nos quedamos tarde que temprano y sin ningún tipo de acción para problemas, que las soluciones ya, una reforma constitucional no puede servir de mucho, creo que ahí van a estar los grandes problemas del derecho en los próximos años, ¿no? El nearshoring, o sea, de nueva cuenta, las migraciones, la ciudadanía, el medio ambiente, la identidad, son problemas que van, por alguna manera, develando que, pues eso, que nada de lo humano nos debería resultar ajeno y que por ende, si realmente tenemos una visión igualitaria, una visión de justicia que procure el derecho a través de ciertos parámetros objetivos por medio de la satisfacción de instituciones y valores, necesariamente hay que entender que la constitución nacionalista que funcionó durante mucho tiempo, pues al día de hoy probablemente ya no le dice nada a nadie. O hay que decirlo así, hay artículos en donde la constitución habla de cualquier ciudadano, para otros de cualquier mexicano, mexicanos por nacimiento, mexicanos por tal. Ese tipo de categorizaciones me parece que van minando la posibilidad de entender la ciudadanía antes que como un derecho, más bien como un privilegio. Javier, ¿algo que quisieras agregar? Sí, y también decir que esto de los tratados internacionales no son caprichos, o sea, es decir, a ver, ¿por qué es problemática la prisión preventiva oficiosa o automática? Porque tiene una consecuencia, más allá de las complejidades jurídicas que nos encantan a las personas abogadas, tiene un impacto directo en la vida de decenas de miles de personas que hoy en México están en la cárcel, con todo el drama humano que implica eso,
que no pueden ver a sus familias, que no pueden trabajar, que han interrumpido sus proyectos de vida y todavía no sabemos si son culpables o no son culpables, ¿no? Son decenas de vidas, de proyectos de vida, de familias que están siendo hoy afectados por una figura que era perfectamente evitable, ¿no? Ese estándar internacional que nos dice cualquier persona tiene que seguir, por lo general, el proceso en libertad, salvo que le demuestren que hay un riesgo de fuga para las víctimas, testigos, comunidad. Tiene una razón de ser, ¿no? O sea, no son caprichos. Con el arraigo pasa lo mismo. Con los jueces sin rostro también pasa lo mismo. Y también, pues hay que decirlo, ¿no? La reforma judicial, bueno, esta reforma judicial, si se hubiera querido transitar un modelo de elecciones, que es muy discutible si es algo deseable o no, pudo haberlo hecho de una manera más paulatina, más pausada, respetando pues, no solo los derechos laborales de las personas que hoy trabajan en el Poder Judicial, sino del derecho de todas y todos a tener juezas y jueces imparciales, ¿no? Eso es lo que se puede afectar con una reforma judicial tan improvisada, tan mal diseñada, tan drástica, ¿no? Entonces, cuando uno revisa esos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los comités de las Naciones Unidas, pues lo que se va a encontrar son muchas normas, Rosalba, pues que en realidad lo que tienen es un enorme sentido común, ¿no? Una enorme preocupación por lo que es la dignidad humana y la protección de los derechos. Y eso es lo que se pide a los legisladores, ¿no? Que se tomen en serio esas obligaciones que libremente, ¿no? Por eso me suma lo que dice Tito, no es un tema de soberanía. Nosotros como Estado mexicano y como sociedad mexicana decidimos a través de nuestros representantes tener hoy el artículo primero constitucional que tenemos. Nosotros decidimos a través de nuestros representantes sumarnos a esos compromisos internacionales. Nosotros como Estado mexicano decidimos aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana. Ahora lo que tenemos que hacer es ser consecuentes con esas determinaciones que de nuevo nos regresan al punto inicial. ¿Para qué nos sirve eso? Para garantizar mejor los derechos de todas y de todos, que de nueva cuenta es otro de los propósitos, ¿no? Que desde un inicio han tenido las constituciones modernas, ¿no? Gracias. Y retomando lo que comentaban, la necesidad de conocer que la democracia va más allá de las elecciones, porque esta democracia ha permitido, o hemos elegido a nuestros representantes, ¿no? Ese es un tema, la pluralidad necesaria que también abunda, me parece muy bien cómo lo exponen en el libro, el respeto a la pluralidad efectiva, ¿no? Cuando hablamos de representación. Y si me permiten retomar dos últimas preguntas que nos han llegado, una muy práctica. Laura Cristina López nos pregunta a propósito de lo que se comentaba de legisladores que no tienen o no están capacitados o no tienen los conocimientos necesarios. Pregunta si creen que deberían tener un nivel académico superior y si ese requisito debería estar en la Constitución. Estoy trabajando, pero ya casi acabo. Esa es una. Ok, si quieres juntamos las dos, Rosana. Ajá. Y la otra es más, van a, ahí se las pongo. Es un estudiante de Derecho de apellido López. ¿Cómo se interpreta para que la aplicación del derecho sea una decisión verdaderamente jurídica y no una decisión política? Ok. Bueno, a manera de cierre y agradeciendo de verdad por el espacio, Rosalba, y todo el interés del público, de cualquier manera la conferencia quedará colgada en las redes del museo y la compartiremos y ojalá próximamente también nos estemos encontrando. Respecto a la primera, a ver, yo creo que la noción propiamente de representatividad es la idea de que cualquier persona pueda acceder a esos cargos con alguna causa, ¿no? Y eso es también lo que pasa con las acciones afirmativas. No podemos exigir un nivel de doctorado universitario de primera concluida tal, a quizá a personas que históricamente han sido discriminadas y que el Estado les ha fallado y donde la educación pública ni siquiera es una posibilidad, ¿no? En ese sentido, yo en lo particular no soy nada partidario de exigir algún grado de académico para poder representar y minar propiamente la posibilidad de la representación soberana, ¿no? Lo que sí creo, y esto lo sostengo y creo que es a contracorriente, lo que pasa es que los partidos políticos, los perfiles que proponen los propios partidos políticos, deberían de tener una primera criba, un primer filtro.
Los partidos políticos funcionan de manera de cuotas de poder y en ese sentido tenemos a los familiares de familiares o personas que están ahí sin ningún otro mérito más que la lealtad. Si tuvieran los partidos responsabilidad política, evitaríamos que personas que no tienen ningún conocimiento puedan llegar ahí y generar este tipo de discusiones. Y respecto a la pregunta si una interpretación es más de corte político o jurídico, yo por lo menos me atrevo a decir que una de las claves para este tipo de identificaciones es a través de la argumentación, ¿no? La argumentación se puede evaluar, la argumentación pasa de inferencias a premisas, a conclusiones, y en ese sentido podemos identificar falacias, argumentos que parecen buenos pero son malos, ¿no? Y en ese sentido creo que la teoría de la argumentación jurídica, pues eso, cuando vemos retórica, cuando vemos datos falsos, cuando vemos posverdad, a mí me queda claro que eso no busca generar un bienestar colectivo, lo que busca es más bien el corto plazo, la política antes que el derecho. Y el problema de eso es que la política se la lleva el viento y el derecho permanece frente a los cambios ideológicos o coyunturales que estamos viendo. Serían las respuestas, no sin antes agradecer, ¿verdad, Rosalba, por la oportunidad y por todo el interés mostrado en estas discusiones tan pertinentes hoy en día. Gracias, Tito. Al contrario, Javier. No, a ver, yo, no, a mí jamás me gustaría que los representantes populares tengan que tener un nivel educativo, menos en un país, digamos, tan desigual como México, ¿no? Yo creo que en México tener un título de licenciatura de lo que sea es por sí mismo un privilegio, ya no hablemos del tema de los posgrados, creo que tenemos enormes pendientes en acceso a la educación y a muchísimos otros derechos y este tipo de regulaciones lo que pueden generar son, aunque no sea su propósito, efectos de discriminación indirecta y afectar a cierto tipo de grupos, ¿no? Para mí la representación es ante todo consentimiento, ¿no? O sea, la representación moderna surge de la idea de que a mí me representa quien yo quiero que me represente, ¿no? Por eso no tenemos que darle razones de nadie de cómo votamos y por eso el voto es libre y secreto, porque vamos a decidir lo que queramos, ¿no? Entonces, hay una parte para trabajar en nuestros representantes, estoy de acuerdo con lo que dice Tito de los partidos, pero también hay que decirlo, también tenemos que trabajar en nosotros como sociedad y como votantes. La democracia y la representación permiten elegir a quien queramos a partir del parámetro que sea. Quizá como sociedad tenemos que trabajar y ser más exigentes con el tipo de características que estamos buscando en las personas que nos representan. Y ese también es otro pendiente importante. Y bueno, la otra pregunta de la alumna de Derecho es una extraordinaria pregunta. Eso da para hacer una tesis doctoral. Porque es cierto, o sea, como dice Tito, la argumentación jurídica es fundamental. Pero las personas abogadas no nos ponemos de acuerdo, a diferencia de otras disciplinas, sobre cuáles son los métodos de interpretación y de argumentación más correctos y hay diferentes perspectivas. Pero yo sí creo que una de las claves para detectar eso es cuando la argumentación jurídica es mala, ¿no? Cuando tenemos una mala sentencia que tiene falacias evidentes, que tiene premisas que son absolutamente falsas, cuando vemos que no hay consistencia en el pasado y en el presente, ¿no? Ahí hay de dos sopas. Puede ser por ignorancia, porque quien hizo el argumento, la sentencia, quien tomó la decisión, no sabía y cometió un error, o puede ser que haya una variable extrajurídica. Y creo que por desgracia tenemos muchísimos ejemplos donde las malas decisiones no las toman personas que no saben derecho, al contrario, hay extraordinarios ejemplos de juristas connotados, grandes amparistas, que fueron grandes magistrados, que fueron grandes porciones del derecho, lo que sea, y que de repente nos ponen sobre la mesa algunos argumentos que son insostenibles a partir de esos cánones de la interpretación y la argumentación. Bueno, cuando eso pasa, pues existe la enorme sospecha de que no fue lo jurídico, sino lo extrajurídico y muchas veces lo político lo que nos llevó para allá, ¿no? Y bueno, yo también me subo al agradecimiento, de verdad, qué gustazo y qué placer estar otra vez aquí en el Museo de las Constituciones. Rosalba, muchas gracias por la invitación. Gracias a ambos y esperemos que podamos después compartir otros espacios en estas charlas, dependiendo de los temas que se vienen, que sin duda viene para el próximo año. Pues gracias por estar con nosotros y si me permiten,
dar unos anuncios de actividades del museo antes de despedirnos. Y por supuesto, gracias a todas y todos que dejaron sus comentarios, sus opiniones, las leeremos y seguramente de ahí saldrán temas para otras charlas, porque es parte de la labor que hacemos en el museo y con el apoyo de estos fantásticos investigadores y divulgadores de la materia, sobre todo se van a especializar en la divulgación de estos temas y eso está muy bien, es muy, muy necesario. Muchas gracias, gracias por sus saludos a quienes se sintonizaron con nosotros y Javier, Juan Jesús, que tengan una muy bonita noche, así como a todos los que nos sintonizaron. Los esperamos el próximo año, esta fue nuestra última charla de este 2024. Pues qué lujazo y nos vemos el próximo año, con todo gusto. Nos vemos el próximo año. Gracias, buena noche.